No tengo ni la más mínima ilusión, hermanos, de explicar los versículos del 8 hasta el 24 de Génesis 3 en una sola sesión, porque lo he estado estudiando este texto y créame, esto da para mucho tiempo. Así que no voy a desperdiciar muchas enseñanzas y obviarlas con tal de acabar todo este párrafo en una sola sesión, porque sí, usted ya vio bien, es un solo párrafo. Hay una sola idea a través de todos estos versículos. Lo que sí voy a hacer es que le voy a llevar a través de los versículos 8 al 13 hoy, y después las otras semanas seguiremos abriéndonos paso a través de estos profundos versículos. De hecho, yo le he titulado a esta predicación Entre el Edén y la Eternidad, primera parte. No sé si lleguemos, como algunas películas, a la séptima, octava parte, tal vez sí, no lo tengo decidido todavía, pero sí sé que hoy solamente veremos la primera parte de lo que le he llamado Entre el Edén y la Eternidad, porque en estos versículos que nosotros acabamos de leer, veremos las características del mundo actual para que tengamos esperanza, consuelo y sabiduría. Yo sé que toda la semana escucha malas noticias. Bueno, hoy va a escuchar muy buenas noticias. Vivimos en un mundo, hermanos, gobernado por un Dios amoroso, soberano y reconciliador, pero habitado por gente pecadora y culpable. Grave es eso. Vivimos en un mundo gobernado por un Dios amoroso, soberano y reconciliador, pero habitado por gente pecadora y culpable. Me parece que en Génesis 3 está escrito todo lo que necesitamos saber para entender el mundo de hoy. Les recuerdo que el propósito del libro de Génesis, Dios inspiró a Moisés para escribir este libro cuando iban a entrar a la tierra prometida, porque él quería que un pueblo que estaba compuesto de agricultores y artesanos se convirtiera en un pueblo conquistador. Ellos iban a atacar naciones, iban a matar gente, pero ellos no habían tenido servicio militar, ellos no sabían cómo empuñar una espada, cómo cargar un escudo. Así que Dios tiene que capacitarles para que ellos entren a aquella tierra y sepan que no son ellos, sino es el Dios que hizo los cielos y la tierra el que va a pelear por ellos. Génesis tenía el propósito de infundir en el pueblo de Israel una fe tan grande que ellos no dudaran ni por un momento que Dios era capaz de darles un pedacito de tierra. Este es un pueblo compuesto de agricultores y de artesanos que ahora se convertiría en un pueblo guerrero basado en la fe que el Génesis les produciría. El mundo es y ya no es lo que fue. El mundo que nosotros estudiamos en Génesis 1 y en Génesis 2 ya no es lo que es hoy. Es el mismo mundo, pero con características diferentes. Este es un mundo donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay relaciones rotas, donde hay enfermedades, donde hay catástrofes, donde hay, la causa de todos ellos, pecado. Así que ya no es lo que era en Génesis 1 y 2, el mundo donde era todo perfección, donde había un hombre perfecto y una mujer perfecta, y lo único que sigue siendo igual, o más bien el único que sigue siendo igual es el propio Dios. Él sí sigue siendo perfecto y eterno y santo. La importancia de Génesis 3 radica entonces en que nos ayuda a entender el mundo moderno. Usted no puede entender los ataques del Estado Islámico si usted no entiende Génesis 3. Usted no puede entender las enfermedades cada vez con más tintes de pandemias que se llegan a desatar si no entiende Génesis 3. Usted no puede entender por qué en casa tiene problemas si usted no entiende Génesis 3. ¿Sabe que en Génesis 3 se habla de persecución? Se profetiza la persecución a los cristianos. Usted no puede entender el mundo de hoy si no entiende Génesis 3. Vaya, de hecho no puede entender Génesis 4, 5 y el resto de la Biblia si no entiende lo que sucedió en Génesis 3. Porque en Génesis 4 encuentra 2 homicidios. Más adelante encuentra violaciones, más adelante encuentra incesto, más adelante encuentra homosexualidad, etc. Y se viene toda una avalancha de pecados por lo que sucede en Génesis 3.
¿Algún día se le ha roto una de estas tiritas que tienen chaquiras? Es más fácil agarrar la escoba y barrerlas e ir a comprar otra tirita de chaquiras. No, jóvenes, chaquiras no es solamente una cantante, son unas cuentitas de plástico que antes se usaban para hacer adornitos. Es más fácil. Bueno, haga de cuenta que en Génesis 3 se rompe la tirita de chaquiras y se desperdiga el pecado por todos lados. Y el mundo de hoy, el mundo moderno del 2017, es explicado por el tercer capítulo apenas de la Biblia. Así que tengo el propósito de avanzar a través de estos versículos y llevarle junto conmigo. Ya le dije, hoy vamos a ver, a través de Génesis 3, veremos las características del mundo actual para que tengamos esperanza, consuelo y sabiduría. Número 1, versículo 8. Es un mundo habitado de personas pecadoras y culpables. El mundo de hoy es un mundo habitado por personas, como le han llamado los eruditos bíblicos, de personas depravadas. ¿Qué quiere decir que una persona es depravada? No lo utilizo esa palabra en el sentido sexual, sino que son personas depravadas porque no quieren ni pueden arrepentirse. Una persona sin Cristo es una persona que no quiere y no puede arrepentirse de sus pecados. Es Dios quien le tiene que atraer, es el Espíritu Santo quien le tiene que convencer de pecado. Y eso lo vemos en Génesis 3. El versículo 8 dice, y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Oyeron al Señor Dios que se pasaba en el huerto. Si usted tiene la Reina Valera 60, verá que dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto. La palabra traducida como voz también se puede traducir como sonido. Cuando uno pasea, no emite voz, pero sí hace ruido. Cuando usted va, por ejemplo, a un bosque y camina entre los árboles, tal vez su boca va cerrada, pero sus pisadas van haciendo ruido. Lo que dice aquí es que ellos escucharon a Dios mientras caminaba en el huerto. Ahora, allí ya empiezan los conflictos. Ya ve por qué no vamos a salir del versículo 13. ¿Cómo que Dios se paseaba y caminaba y hasta hacía ruido? Si Dios es espíritu, ¿no dice eso el Evangelio de Juan, capítulo 4? Dios es espíritu, Juan 4:24. Sí, pero al parecer la primera revelación que recibió el hombre de Dios fue Dios con forma humana, porque aquí se habla de Dios caminando, paseando. Un espíritu no se pasea, y menos uno que es omnipresente. Pero si Dios decidió presentarse entre el hombre y la mujer los primeros días después de su creación, entonces, al parecer, Dios se paseaba con cuerpo humano. Ellos escucharon la voz, o alguna semejanza con el cuerpo humano, ellos escucharon la voz, o el sonido más bien, de Dios caminando en el huerto. Ahora, no nos es ajena la idea de que Dios se presente con forma humana. ¿Qué vio Isaías en Isaías capítulo 6? Entonces entré al templo y vi al Señor Dios sentado sobre un trono alto y sublime. No nos es difícil. De hecho, eso explicaría también por qué a través de los salmos usted encuentra tantas ocasiones que se dice que la mano del Señor, los pies del Señor, el brazo del Señor, la boca del Señor, el Señor inclinó su oído a mí, dice el Salmo 40, ¿cierto? ¿Dios tiene oído, manos, pies? No, es espíritu, es espíritu. Y aquellas expresiones técnicamente se les llama antropomorfismos, es decir, son maneras de hablar de Dios como con forma de hombre para que los humanos podamos entender mejor a un Dios que nos sería incomprensible porque Él es espíritu. Para que Adán y Eva lo conocieran también, entonces Dios se mostraba al inicio de la creación con un cuerpo. Por eso dice que se paseaba. Ahora, es curioso, hermanos, pero aquí dice se paseaba, y eso más bien habla de una acción constante, continua o repetitiva. Es decir, al parecer era la costumbre del Señor durante esos primeros días de la creación bajar al huerto
a pasear y a estar, a convivir, a tener comunión con Adán y Eva. Era lo normal para ellos convivir con Dios diariamente. Qué diferente mundo, ¿no cree? Todos los ocupantes de ese mundo, que apenas eran 2 pues, pero todos estaban relacionados correctamente con Dios, de manera que podían pasear con Él, estar con Él. Dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Podría decirse en el fresco del día, como señalando un viento en particular, el fresco. ¿Sabe cuál es el fresco del día? El fresco del día es ese momento en que se empieza a atardecer y entonces la temperatura empieza a descender. Y hay un cambio de presiones entre el aire caliente y el aire frío, y el aire caliente se eleva y el aire frío baja y empieza a correr. Nosotros lo estamos sintiendo en este horario como para allí de las 6 de la tarde. Que uno dice, ¡ay! Ya cambió la temperatura. Y se agarra su suéter. ¿Qué pasó en Génesis 3 del 1 al 7? La tentación y la transgresión, ¿recuerdan? ¿A qué hora del día habrá sucedido? ¿Quién sabe? Pero desde que el hombre y la mujer comieron del fruto que Dios había prohibido, hasta este momento sus corazones ya habían sido llenos de todo tipo de pecado. Ya la semilla que germinaría en todo tipo de pecado ya estaba en ellos. Tanto así que lo que había sido comunión sin vergüenza. Estaban desnudos, dice capítulo 2, y no se avergonzaban. Pero ahora sí se avergonzaban, ahora no querían verse el uno al otro porque sentían culpa y vergüenza. Pues aquí dice, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Qué había hecho Dios? Nada. Presentarse al fresco de la tarde como lo hacía los días anteriores. Presentarse con toda bondad, paseándose. No viene en un carro de fuego, no viene en un corcel blanco como vendrá Cristo a establecer su reino en esta tierra. Baja Dios a pasearse en el huerto, y eso habla de su bondad y de su interés hacia el hombre. Sin embargo, ellos se escondieron. Hay un cambio en la relación. Ya Dios, que antes, recuerda, dice el capítulo 2, antes había venido Dios con Eva a presentársela al hombre. Y Adán no se había visto intimidado. Y no había huido, aunque le traía a una persona extraña. Dios era tan familiar para Adán. En ese primer día, en ese día sexto de la creación, no se sentía intimidado por Dios. Y aquí sí se sienten ambos intimidados. ¿Por qué? Pues la Biblia nos explica muy claramente por qué. Juan 3, 17 al 20 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. ¿Por qué Adán y Eva se fueron a esconder? Porque sus obras eran malas, y ellos lo sabían. Sus ojos habían sido abiertos y ellos no estaban viendo las cosas ahora como Dios, sino como Satanás. La promesa fue, seréis como Dios, y se convirtieron en más como Satanás. La imagen perfecta de Dios que había sido plasmada en ellos, todos los atributos transferibles de Dios. ¿Recuerdan eso? Dios tiene atributos transferibles y tiene atributos intransferibles. Algunos atributos intransferibles de Dios son su soberanía. Nadie puede ser tan soberano como Dios. Eso decía Satanás y fue expulsado del cielo. Nadie puede ser igual de omnisciente, omnipresente y omnipotente que Dios. Son atributos que Él no transfiere, que Él no comparte con nadie. Pero sus otros atributos de bondad, de santidad, amor, de gozo, etcétera, de inteligencia, esos sí los plasmó en el hombre.
El hombre era semejante, era parecido a Dios, era un poco como Dios en el Edén, antes de la caída. Pero después de la caída el hombre se convirtió un poco como Satanás, porque ahora es pecador, a desemejanza de Dios, y entonces por eso es que sus obras son malas y por eso es que huye de Dios. Eso explica mucho del mundo de hoy. El hombre, hermanos, no está buscando a Dios. Hay gente que ha hecho fortuna diciendo que el hombre busca a Dios. Es más, proponen que en nuestras iglesias tengamos cultos para buscadores, para gente que ya está buscando a Dios, y que los metamos en nuestros templos y que allí les prediquemos el evangelio. Pero le voy a decir algo, aunque Rick Warren diga eso, en una vida con propósito y en una iglesia con propósito, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que el hombre huye de Dios desde el huerto del Edén, porque sus obras son malas. Por eso es que hay muchos templos cristianos donde se predica la palabra del Señor, se abren las puertas y están casi vacíos, que la gente no está buscando a Dios. ¿Por qué no abrimos la puerta y se nos atiborran los templos? Pues porque la gente no está buscando a Dios, está huyendo de Él. Eso habla del evangelismo que realizamos. El evangelismo que realizamos no es salir a buscar a los que ya estaban buscando a Dios. El evangelismo es ir a corretear a los que están huyendo de Dios y llevarles el evangelio allá, no decirles que vengan. Además, siglos después esto fue escrito. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. El hombre ha buscado negar la existencia de Dios, la existencia obvia, de la cual tiene evidencias a todo su alrededor en el mundo, y ha buscado decir, no hay Dios. ¿Por qué? Porque si elimina al juez, entonces no hay nadie a quien tenga que entregarle cuentas, y eso es lo que quiere el hombre para pecar tranquilamente. Y hay muchas maneras en que el hombre ha tratado de negar la existencia de Dios. Se han corrompido, han cometido injusticias abominables, no hay quien haga el bien. Dios ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Y el apóstol Pablo cita palabras muy semejantes en Romanos capítulo 3. O sea que ahí lo tiene. Génesis, Adán y Eva huyendo. Salmos 53, del 1 al 3, la gente huyendo. Y luego Romanos 3, la gente huyendo de Dios. La gente huye de Dios. Nosotros huíamos de Dios. Él nos tuvo que atraer y nos tuvo que salvar. Eso va explicando muchas cosas acerca también de lo que creemos o lo que debemos creer acerca de la salvación. La salvación es enteramente obra de Dios y no es obra humana. Si incluso se nos diera a nosotros a escoger, si queremos ser hijos de Dios, hubiéramos dicho que no. ¿Quién nos hace, quién nos convence de pecado y quién nos lleva a aceptar a Cristo? El Espíritu Santo. Nadie más, no es ninguna persona la que logra esto solo. El versículo 9 dice además que el mundo está gobernado por un Dios soberano, amoroso y reconciliador. El Señor Dios dice, les dijo al hombre y a la mujer, ¿dónde estás? Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Ahora, si usted se deja llevar por lo que dicen muchos detractores de la palabra de nuestro Dios, usted va a decir, ahí está, ¿no que Dios es omnisciente? ¿No que todo lo sabe? Bueno, pareciera a simple vista para el lector descuidado de la Biblia que el Salmo 139 contradice esto, porque el Salmo 139 dice en los versículos 7 al 12, ¿a dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz en torno mío será noche, ni aun las tinieblas son oscuras para ti. La noche brilla como el día, las tinieblas y la luz son iguales para ti.
No hay a donde yo me pueda ir que no esté Dios. Estoy en su patio. Esto es lo que Él creó. Todo el tiempo estoy bajo su alcance. Entonces, ¿por qué Dios le dice, después de que Adán y Eva, como dice el versículo 8, se fueron a esconder tras los árboles del huerto? ¿Por qué dice que le llega preguntando al hombre, ¿dónde estás? Porque este mundo está gobernado por un Dios soberano, amoroso y reconciliador. Dios no estaba preguntando por una falta de información que Él tenga. Él es omnisciente. Dios no estaba preguntando porque estos se hubieran escondido de su alcance o hayan salido de su radar. Dios es omnipresente. Está preguntándole al hombre y a la mujer, específicamente a Adán, ¿dónde estás? Porque esta es una invitación para reconocer su pecado. Esta es la primera pregunta que se menciona en la Biblia de parte de Dios como una forma de atraer al pecador. Algo así como lo que sucedió con la mujer del flujo de sangre. ¿Recuerdan? Iba el Señor acompañado de miles de personas y siente que alguien lo toca y dice, ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice, Señor, vamos apretujados. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pues viene un montón de gente. No, alguien me tocó de manera especial. ¿Sabía Jesús quién le había tocado o no? Sí, pero era una forma de ejercer o de llamar a esta mujer a que ejerciera su fe y viniera a Él. Lo mismo está haciendo el Padre aquí, llamando al hombre a que salga en confesión de pecado y diga, aquí estoy. Está llamando al hombre a que acepte lo que ha hecho. Esta es la primera oportunidad de confesión que vemos en la Biblia. Dios le estaba dando al hombre la oportunidad de decir, hice esto, perdóname. Pero veremos que el hombre no hizo eso. Lleno de vergüenza, de remordimiento, de confusión, de culpa y de temor, lo que encontramos es un mundo lleno de pecadores y culpables, porque el versículo 10 dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Te oí y tuve miedo. El hombre nunca se había intimidado ante la presencia de Dios, pero ahora sí. Y déjeme decirle algo, sigue siendo la misma historia. El hombre se sigue intimidando ante Dios, aunque diga que no. Una manera de sacar el miedo es, por ejemplo, haciendo chistes de Dios. La gente le tiene miedo a la muerte también y hace chistes de la muerte. La gente se siente intimidada por Dios y por eso trata de evadir a Dios. Debe ser como lo que le sucedió a los apóstoles. Recuerda que el Señor andaba sobre el mar y ellos tuvieron miedo. Y les dijo, ¿por qué tienen miedo? Y subió a la barca y se calmó la tempestad. Y dice que entonces se llenaron de temor. Porque supieron que estaban ante la presencia del propio Dios. El hombre sigue teniendo miedo de Dios y por eso se esconde. Dios es quien toma la iniciativa. Él en su amor, Él es el Dios reconciliador del que habló el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5. ¿Recuerdan? Ese discurso de Pablo acerca del ministerio de la reconciliación. Y si no lo tiene muy claro en su mente ahorita, pues puede abrir su Biblia en 2 Corintios capítulo 5. Versículo 18 dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Es Dios quien tomó la iniciativa de venir a buscar a Adán y a Eva y de darles la oportunidad de salir de entre los árboles o arbustos confesando lo que habían hecho. Es Dios quien lo hizo y sigue siendo el mismo Dios el que hoy toma la iniciativa de salvar. El hombre fue incapaz de confesar su pecado. ¿Vio lo que dice el versículo 10? Te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Me voy a adelantar un poco y ahorita regresamos a ese versículo. Después le pregunta a Dios, ¿quién te dijo esto? Y dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y comí.
¿Cuántas palabras tuvo que decir Adán para admitir que había comido? Cuando desde el principio debió haber dicho, comí. Es lo que le digo, vivimos en un mundo que está lleno de gente pecadora y culpable, y que además de todo vive en depravación, es decir, vive incapaz de confesar su pecado y de arrepentirse. Así como no tiene la capacidad, tampoco tiene la voluntad. Usted y yo sabemos, porque lo hemos hecho y lo hemos escuchado, cuando predicamos el Evangelio, hay personas que llegan a decir, es que yo no soy tan malo. Tú me estás confundiendo. Yo no necesito de eso que tú predicas, porque yo no soy tan malo como aquel o como aquel. Yo soy bueno, yo no me meto con nadie, es más, ni con Dios me meto. Y eso solamente da testimonio de lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos, desde Adán y Eva, todos los hombres, excepto por supuesto el Salvador, el Señor Jesucristo. Así que no es suficiente la vergüenza, no es suficiente el remordimiento, no es suficiente la confusión, no es suficiente la culpa, tampoco es suficiente el temor. Tiene que haber confesión de pecado, porque solo el corazón arrepentido confiesa, y solo el corazón arrepentido y que confiesa es perdonado. No puede haber de otra. No hay de otra. Ese es el camino. Así que usted ya notó que nos estamos balanceando entre dos polos opuestos. El mundo está gobernado por un Dios soberano, amoroso y reconciliador. Y está ocupado por hombres pecadores y culpables. Y además, pervertidos. Ahora, paremos un momento hasta aquí. Porque el daño está hecho. Adán y Eva están en pecado hasta este punto. Y pareciera que entonces el buen plan de Dios ha sido acabado. Usted y yo sabemos más que eso porque tenemos el Nuevo Testamento y vemos cómo el Señor está guiando todas las cosas, incluso la maldad y el pecado, aunque Él no es responsable ni el autor de ellos, los está controlando hasta llevarlos al cumplimiento de los tiempos. Pero espere, porque pareciera, hermanos, que a veces vivimos con la idea de que Dios no es tan soberano a partir de Génesis 3 como lo era en Génesis 1 y 2. En Génesis 1 y 2 todo le iba saliendo bien. Y aquí, oh no, Satanás le echó a perder el plan a Dios. Satanás le estropeó el mundo perfecto a Dios. Yo le dije que este capítulo 3 de Génesis nos ayuda a entender el mundo de hoy y nos llena de esperanza y nos consuela. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo tan soberano en Génesis 3 como en Génesis 4 como hasta el día de hoy que lo que era en Génesis 1 y 2. ¿De qué le hubiera servido al pueblo de Israel decir, ok, tenemos este libro? ¿Se acuerda que le dije, no? El propósito del Génesis. Que nos debe llenar de fe en que Dios nos va a conquistar la tierra prometida a nuestros padres. ¿De qué les hubiera sabido al pueblo de Israel decir, bueno, pero este Dios tiene su rival, que no se nos vaya a meter? No vaya a meter los cuernos por aquí porque nos va a echar a perder la conquista de la tierra prometida. ¿Me sigue en ese pensamiento? Dios no inspiró este libro para mostrar que Satanás le puede echar a perder las cosas, sino que Él tiene absoluto control incluso del pecado, incluso del mal. Se lo voy a probar porque todavía le veo así cara como de incredulidad, como diciendo, pues a mí me parece que en las noticias, todas las noches, López Dóriga o como sea, quién sabe quién es ya, nos dice que Dios ya se perdió el control de este mundo, que ya se le salió de las manos. Le voy a demostrar bíblicamente que el mundo no se le ha salido de las manos, ni siquiera lo que está escrito en Génesis 3 salió de las manos y del control de Dios, porque dice Génesis 3,
Porque dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1 lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 habla de la redención de los creyentes, que fue comprada con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor de vosotros. Cristo Jesús ya estaba escogido para ser el Salvador del mundo antes de que Dios dijera, sea la luz, y creara la tierra y todo lo primero. Antes de la fundación del mundo, quiere decir Génesis 1:1. Antes de lo que está escrito en Génesis 1:1, Dios ya tenía escogido a Cristo para ser el Salvador del mundo. Ya era parte de su plan. Y Satanás no hizo más que hacer el trabajo sucio. Ahora le voy a mostrar otro texto, Efesios capítulo 1, versículo 4. Hablando de Cristo, dice que Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Antes de lo que está escrito en Génesis 1:1, Dios ya sabía el nombre de cada uno de los creyentes. ¿Cuándo iban a vivir? ¿Cuándo van a morir? ¿Cuándo iban a ser salvos? ¿Cómo le iban a servir en esta tierra? ¿Por cuánto tiempo le iban a servir? Dios ya lo sabía todo, ya lo tiene planeado. La salvación no depende en ningún sentido del hombre. El hombre no escoge a Dios, como lo podemos ver, como es evidente en Génesis 3. Y es evidente, por supuesto, que Dios es el soberano que gobierna el mundo y que es amoroso y que es reconciliador, porque es Él el que se acerca, el que toma la iniciativa. Él es el reconciliador, pero también es Él el que pide cuentas, porque dice, y un detalle que no quiero dejar pasar, aunque ya habíamos pasado por el versículo 9, dice que Dios llamó al hombre. Ese verbo llamar se puede utilizar para atraer a alguien, para gritarle a alguien que venga, pero también se utilizaba para hablar de un juez que llamaba a comparecer a un criminal. Dios llamó a Adán a comparecer ante él y entregar cuenta de sus actos. Así que el versículo 10, como acabamos de ver, ve al hombre lleno de miedo y todo, pero eso no es suficiente. El versículo 11 dice, otra vez este Dios soberano, amoroso y reconciliador. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? La respuesta es, sí. Sí. Es una pregunta directa, es una segunda oportunidad de confesión. Adán tiene que responder, sí, Señor, eso fue lo que yo hice. Pero no es lo que dijo. No es lo que dijo. Lo que el hombre respondió está en el versículo 12. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. De una forma cobarde, Adán echa la culpa sobre la mujer. No, sobre Dios. La mujer que tú me la diste. Mira, Señor, si alguien aquí es el culpable, eres tú. Porque yo estaba muy tranquilo, tenía como 3 horas de vida cuando ya me trajiste una compañera, pero esas 3 horas fui feliz. Y ahora mira el desastre. ¿Y sabe usted, hermano, que el hombre le sigue echando la culpa a todos los demás de sus pecados? Entonces se refugia en la psicología, ¿cierto? Es que de chiquito te maltrataron y eso te llevó a ser un hombre violento. Es que de chiquito abusaron de ti y por eso hoy eres homosexual. Y siempre la culpa es de alguien más y lo único que hace eso es cauterizar la conciencia de las personas. Es que no esté sensible a decir, sí, fui yo. En la evasión de la responsabilidad no hay arrepentimiento. En la evasión de la responsabilidad tampoco hay confesión. En la evasión de la responsabilidad tampoco hay restauración. Cuando una persona le echa la culpa de sus pecados a alguien más,
diciendo, es que me hizo disvariar, es que me hizo insultar. Yo le pegué, pero porque se lo merecía. En la evasión de la responsabilidad no hay arrepentimiento. Y de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38, la primera predicación de Pedro, recuerden el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 38, tiene que el hombre arrepentirse de sus pecados para que haya perdón. Tiene que llegar al acuerdo de que el veredicto que Dios ha dado de él es cierto. Tiene que reconocer que Dios está diciendo la verdad acerca de su condición pecaminosa. Eso es arrepentimiento. Y dar la media vuelta y abandonar el camino que llevaba. Ahora, eso no es solamente para el alma pecadora que va por el mundo sin Cristo. Eso también va para el creyente que, siendo ya hijo de Dios, no acepte su culpabilidad en el pecado. Recuerda lo que dice Mateo capítulo 18, ya sabe que ese es el capítulo que habla acerca de la restauración, la disciplina en la iglesia. Recuerda lo que dice en los versículos 15 al 20, y si tu hermano peca, ve y reprende las olas, si te escuchas, gana a tu hermano, pero si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos, y si rehúsa escucharlos, esto es, y si rehúsa arrepentirse de su pecado, llévalo a la iglesia, y si rehúsa escuchar a la iglesia, tenle por gentil y publicano, tenle como alguien que no conoce a Cristo. Esta es una persona que no es creyente. Tenle por gentil y publicano no quiere decir, ay, bueno, pues te seguimos teniendo aquí, pero ahora ya no te consideramos hermano. Quiere decir, no lo dejes que se siga engañando sentándose en las bancas del templo. Sácalo, que se vaya, que vea que lo que él desea y donde está su corazón es allá en el mundo. Hasta que entienda que tiene que arrepentirse de su pecado y abandonarlo. Pero mientras que sigamos haciendo lo que hace Adán aquí, echándole la culpa a alguien más, es más, hermanos, podemos decir, pues es que así es mi carácter, así nací y así me moriré. Como dice el Salmo. No es Salmo, ¿verdad? Mientras que usted le sigue echando la culpa a mi carácter, como si fuera alguien ajeno a usted o algo fuera de usted, no puede haber restauración a la comunión con Cristo y a la comunión con la iglesia. ¿No fue lo que hizo Jonás? Al final del libro de Jonás, capítulo 4, versículos 1 y 2, entendemos por qué no quiso ir a Nínive. Y no es porque fueran enemigos del pueblo de Israel. Y no es porque les tuviera miedo por lo desalmados que eran. Es porque él sabía que la predicación de la palabra de Dios podía traer arrepentimiento a los corazones. Y Dios es tan bueno, es tan reconciliador, tan misericordioso y compasivo, que era capaz de perdonarlos, y lo que Jonás no quería es que Dios los perdonara. Así que le termina echando la culpa a Dios. ¿Ves? ¿Por qué estás enojado, Jonás? Pues porque yo ya sabía. Yo ya sabía que si les predicaba, tú eres tan bueno que eres capaz de traerlos al arrepentimiento, y yo no quería eso. Es tu culpa, Dios. Es tu culpa. Y el hombre le echa culpa incluso a Dios, tal como lo hizo Adán. El camino a la felicidad es el camino de la santidad. Y la santidad no puede ser alcanzada más que por los méritos de Cristo Jesús contados a nuestro favor. Y para que los méritos de Cristo Jesús sean contados a nuestro favor, tenemos que reconocer, sí, yo he pecado. Hace rato en la clase estaban hablando de el publicano, el fariseo y el publicano. ¿Qué decía el publicano? Dios se propició a mí, que soy pecador. Aplaca tu ira para conmigo, porque soy un pecador. Lo que merezco es tu ira, aplácala. Pero mientras que el hombre no acepte su pecado, no puede haber arrepentimiento, no puede haber perdón. ¿Ve por qué le digo que Génesis 3 explica el mundo en el que vivimos? ¿Ve por qué usted le predica a familiares y amigos y no quieren creer?
Que no pueden creer. Porque la fe es un don de Dios para salvación, dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Somos salvos por fe, y esto no de vosotros, no surge en su corazón, sino que es un don de Dios. Dios se los tiene que dar. Y ustedes no pueden creer. No hay manera. La mujer que tú me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. ¿Se imagina cómo atravesaron esas palabras el corazón de Eva? Adán fue el primer marido que habló mal de su esposa. Terrible, terrible, que esta mujer que no había recibido más que amor y cuidados de parte de Dios y de parte de su esposo, ahora tenga que ser empujada por delante para decir ella, Señor. No es tu marido, no es tu esposa, el culpable de tus pecados eres tú mismo. ¿No dice eso Santiago capítulo 1? Ninguno diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido de su propia concupiscencia. Es un absurdo cuando los cristianos dicen, es que Satanás me tentó, pastor. No, usted no puede ser tentado como Adán y como Eva. Usted no puede ser tentado como Cristo Jesús, con Satanás allí enfrente. ¿Sabe por qué? Porque Satanás no necesita ponerse enfrente. Adentro de usted ya está la inclinación al mal. En Cristo Jesús no, porque Él es santo. En Adán y Eva no estaba, porque estaban en perfecta santidad. Por eso tuvo que venir Satanás mismo. Satanás no es ni omnipresente, no puede estar tentando gente en México y en China al mismo tiempo. Satanás no es omnisciente, no puede entrar a nuestros pensamientos, al menos de los creyentes. Él no puede, no es omnipotente. Lo que tenemos que reconocer con dolor y con tristeza es que nosotros hemos pecado. Se propicio a mí que soy pecador. Y cuando usted hace eso, lo que usted encuentra es a un Dios bondadoso, misericordioso, reconciliador, que dio el paso al frente, entregando a su Hijo Jesús para morir por usted y por mí. La sombra de la cruz, dicen, se cernía sobre el huerto del Edén. Por lo que va a pasar aquí, Cristo Jesús ya está preparado. Quizá el árbol en el que el Señor murió ya estaba por allí también sembrado. Y estoy hablando más bien de manera casi poética, no estoy diciendo eso en un sentido literal. El día que Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Esto no es un cambio en el plan de Dios. El mundo no se le volteó a Dios. El mundo sigue bajo el control de Dios. Él tiene absoluto dominio de lo que sucede, incluso de lo que sucedió en Génesis 3. Así que después de esta confesión a medias de Adán, el Señor va a cuestionar a Eva. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué es esto que has hecho? Explica tus actos, Eva. Explícate. ¿Ya vio otra vez a Dios dándole la oportunidad de confesar? Este es un Dios perdonador y amoroso y reconciliador. Eva fue engañada, eso lo hemos visto con el apóstol Pablo en 1 Timoteo 2:14. Porque el hombre no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Según a los Corintios 11:3, es un texto también que habla de eso. No es tan conocido como el otro, pero según a los Corintios 11:3 habla de lo mismo. Pero temo que, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Así que, en un sentido, Eva se quiere salir por la tangente también como Adán, pues es que no fui yo, fue la serpiente. Y Eva sí fue engañada, pero note que el ser engañada no le quita su culpa, sigue siendo culpable. No importa si no conocías
o no sabías, o no quisiste saber, o en ese momento te olvidaste de lo que Dios había dicho, tú tenías que haber obedecido. El pecado de Eva fue no confiar en la palabra de Dios, esto lo hablamos la semana pasada. El pecado de Eva fue no conocer con precisión la palabra de Dios. El pecado de Eva no fue citar en el momento de la tentación la palabra de Dios. Ella se desarmó y también dio una confesión a medias, porque dice, la serpiente me engañó y yo comí. Por fin aceptan que ellos comieron, pero todavía hay un vestigio de eludir la propia responsabilidad. Génesis 3 explica el mundo de hoy. Está lleno de hombres pecadores. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien busque a Dios. Y por ser pecadores son culpables. No se hacen pecadores al pecar, sino que pecan porque son pecadores. El hombre no nace o es concebido en el vientre materno en un estado de pureza y santidad que luego es perdido. El hombre es pecador desde que está en el vientre de la madre, por el simple hecho de ser hombre o ser mujer. Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre, dijo el salmista David, confesando su pecado. No estaba confesando el de su madre, no estaba diciendo mi mamá andaba en pecado cuando me concibió. No, estaba diciendo, mientras que yo fui concebido, desde allí tú, Dios, ya me estás contando como pecador. La transmisión del pecado, que dice Romanos 5:12, que por un solo hombre vino el pecado y por el pecado la muerte. El hombre peca porque es pecador y no se hace pecador al pecar. Este mundo está lleno de pecadores culpables delante de un Dios santo, pero que además están pervertidos, depravados. No tienen la posibilidad de arrepentirse, ni tampoco quieren hacerlo. Eso tiene implicaciones directas en la manera en que vemos el mundo de hoy. No se extrañe de por qué. Vemos que hay asaltantes que se suben a los microbuses a despojar a las personas de sus pertenencias, pero ya se han dado casos donde los pasajeros se arman de valor. Y escuché de un caso horrendo donde los pasajeros se armaron de valor y le sacaron los ojos al ladrón. O los de Guadalajara, ¿recuerda? El grupo de ladrones que atraparon y les cortaron las manos y los dejaron allí, en la calle. Está tan mal el uno como el otro. Pecadores culpables que no quieren ni pueden arrepentirse. Eso despoja al hombre de cualquier presunción de ser colaborador en su propia salvación. El hombre no colaboró en la salvación, ni en lo más mínimo podía hacerlo. Es trabajo divino que le da la fe para creer y que le convence de pecado y que le lleva a Cristo Jesús. Por eso es que hay problemas en nuestros hogares, hermanos. Porque estamos en un mundo donde estamos luchando con pecado constantemente, día y noche. Porque en nuestro corazón todavía hay algunos impulsos, deseos, anhelos e intenciones de no hacer la voluntad de Dios, sino lo que es contrario. Por eso es que los templos donde se predica la palabra del Señor tampoco están llenos. Vaya usted a la Basílica el 12 de diciembre y me dice si está lleno. Pues sí, pero porque esa es una puerta al infierno, no al cielo. Allí sí les conviene estar, porque esa mujer, ese ídolo es uno domesticable. Yo le puedo rezar, yo le puedo llevar cositas y me va a dar cosas a cambio. Dios no es así. Por eso es que el hombre no quiere conocer a Dios. Pero la gran noticia, lo que llena de esperanza a los creyentes, es que este mundo está gobernado por un Dios que es amoroso. Y se nota desde el hecho en que Él buscó al hombre con toda tranquilidad, con toda cautela. No descendió en un corcel blanco como un día vendrá Cristo a ejercer juicio. Se acercó como el hombre ya le conocía. Es un Dios reconciliador. Él tomó la iniciativa
pero además es un Dios soberano. Dios no es menos soberano en Génesis 3 que lo era en Génesis 1 y 2. Y le tengo una noticia, no es menos soberano hoy. Podríamos vivir sin miedo, podríamos vivir sin ansiedad, si recordáramos diariamente que Dios sigue siendo tan soberano hoy como lo era en la fundación del mundo. ¿No se le antoja esa vida? ¿No se le antoja dejar los miedos y las preocupaciones y el estrés y tener una vida más reposada y confiada? Pues ahí tiene Génesis 3 del 8 al 13 para recordarle eso todos los días. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos confiar en tu palabra, en que es verdad. Y como es verdad, entonces podemos confiar en el carácter tuyo, Señor, de nuestro Dios, que está revelado en estos versículos. Gracias por ser un Dios así, que tomó la iniciativa de llegar a nosotros cuando nosotros no queríamos conocerte. Cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque eres un Dios amoroso que antes de llamarnos a juicio, has enviado a tu Hijo Jesucristo. Te has acercado en Él a nosotros. Y gracias porque eres un Dios soberano. Y entonces, Señor, aunque vivimos en un mundo habitado por pecadores, culpables y que no quieren y no pueden arrepentirse, de todas maneras eso nos da esperanza porque el mundo está gobernado por ti, no por ellos. Gracias, Señor. Que tu palabra sea aplicada a nuestro corazón por tu Espíritu, que nos ayudes a entender todavía más, Señor, las implicaciones y aplicaciones personales que quieres que cada uno de nosotros haga de lo que hemos visto hoy. En nombre de ti, oh Jesús, oramos. Amén.